La cultura y la sociabilidad política son categorías históricas que se encuentran ligadas intrínsecamente por su carácter político. Por un lado, la sociabilidad surge como categoría de análisis inicialmente en los años 60 gracias al historiador francés Maurice Aguillon, quien analizó las formas en que se configuraron redes y sociedades políticas durante la Revolución Francesa, y también estudió las características de las asociaciones de la primera mitad del siglo XIX en Francia. En trabajos como el Círculo Burgués, expone que estos círculos fueron las formas asociativas típicas de las clases medias durante la monarquía de Julio. Si bien es durante el siglo XIX cuando se constituye la sociabilidad como categoría histórica, desde el siglo XVIII existieron discusiones guiadas por naturalistas como Charles Bonnet y racionalistas como Eugène Lherminier sobre si la vida en sociedad del hombre se caracterizaba por su civilización o por la caridad divina. Indica que desde aquel momento histórico empieza a estar en auge un lenguaje y una mentalidad que giraba en torno a lo sociable, dotando de un sentido social a la humanidad. Lo que sucede posteriormente en el siglo XIX es la comprensión de la sociabilidad como un fenómeno de racionalidad y por ende de civismo que ofrece a los grupos sociales una serie de repertorios a través de los cuales pueden construir su legitimación ante la sociedad. Estos repertorios son espacios sociales que promueven la participación y la discusión política, tales como las pulperías, chicherías, cafés, logias masónicas, plazas, clubes, asociaciones, mercados, parroquias, fiestas, entre otras. Por lo tanto, los actores políticos que participan aquí se ven obligados a mediar sus emociones, lo que representa la inscripción de los mismos en la civilización. Palabras del historiador francés Jean-Louis Guéreña y en representación de la historiografía contemporánea, la sociabilidad se puede definir como la aptitud de los hombres para relacionarse en colectivos más o menos estables, más o menos numerosos y a las formas, ámbitos y manifestaciones de la vida colectiva que se estructuran con ese objetivo. Esta definición permite pensar la flexibilidad que puede tener la sociabilidad como categoría de análisis, debido a que se pueden estudiar diversas problemáticas en donde es evidente las acciones relacionales de los actores políticos. Los temas de investigación abarcan desde los procesos sociales a gran escala y de larga duración hasta las manifestaciones de la vida cotidiana. Lo anterior evoca la relación inseparable de la sociabilidad con la política y la politización. Por lo tanto, la sociabilidad es propicia para explicar los problemas complejos derivados de los fenómenos políticos pretéritos. En este punto es importante introducir el concepto de la cultura política, el cual surgió en el campo historiográfico a principios de los 80 con el giro cultural. Si bien en el campo de la ciencia política desde los 60 autores como Gabriel Almond y Sidney Verba comenzaron a construir este concepto, en los 80 surgieron reinterpretaciones del mismo. Una de las principales críticas a la primera concepción de la cultura política, en palabras de la socióloga Margaret Summers, era que ésta se entendía como el pegamento social no político que da a la sociedad la cohesión necesaria para existir de manera autónoma con respecto al Estado y ser el fundamento normativo de éste. En los 80 este giro cultural produjo el cuestionamiento de la historia política decimonónica y la renovación de la misma, en donde se encuentra incluida la resignificación de la cultura política. Esta renovación se focalizó en el replanteamiento de lo político, desplazando una historia de grandes personajes por una alquimia compleja entre la política y la cultura, entendiendo así a la cultura como un sistema lingüístico y de representaciones, conexo a la vida social y sus instituciones. Por lo tanto, esta nueva concepción no es ligada a la acción política de los grupos sociales junto a sus ideas y sus identidades de la esfera cultural, como sucedía con el acercamiento teórico de los politólogos. De esta manera, historiadores como François Furet introdujeron a la Revolución Francesa como un proceso que implicó la transformación del lenguaje político y la introducción de nuevas y poderosas formas de simbolización política que se tradujeron en modos de acción política radicalmente novedosos. La cultura política para este autor tiene una connotación semiótica, puesto que la Revolución Francesa significó una transgresión a los significados compartidos de la vida colectiva y a la institución de unos nuevos mediante la violencia. Este análisis daría a conocer a la cultura política como una forma de discurso
que permitió el surgimiento de una nueva sociedad mediante el lenguaje político. Aunque existen diversos debates en torno a la concepción de la cultura política como una serie de representaciones lingüísticas claramente influenciada por el giro lingüístico, o como una variable simbólica que construye la subjetividad política de los sujetos, la definición teórica que propone el historiador Kate Michael Baker sobre este concepto es bastante clara. Para él, la cultura política es el conjunto de discursos o prácticas simbólicas mediante los cuales se realizan las demandas, refiriéndose a las demandas que realizan los individuos en la esfera política. Constituye también los significados de los términos en que se formulan esas demandas, la naturaleza de los contextos en los que se inscriben y la autoridad de los principios en razón de los cuales dichas demandas adquieren su legitimidad. También la cultura política determina la constitución y el poder de las acciones y procedimientos mediante los que se resuelven las disputas, se arbitran legítimamente los conflictos entre demandas y se imponen las decisiones. Teniendo en cuenta esta definición, las sociabilidades son una cuestión clave dentro de la cultura política, puesto que permiten dilucidar las acciones, mentalidades, representaciones sociales y espacios asociativos característicos de la vida social, en los cuales es evidente su atributo político intrínseco, pues los individuos se reúnen y crean un espacio compartido para abordar ideas y asuntos comunes. Como se mencionó anteriormente, el mundo asociativo de la sociabilidad se singulariza por ser dinámico y ecléctico, sobre todo desde los años de la renovación de la historia política, ya que los objetos de estudio pueden ir desde lugares de ocio o espacios informales de determinada sociedad hasta los espacios más institucionalizados tanto de la vida privada como de la vida urbana. Siendo así, para la cultura política, la sociabilidad representa un instrumento metodológico a la hora de abordar los temas de investigación relacionados con las construcciones de las orientaciones políticas de las diferentes sociedades. Un ejemplo esclarecedor es el trabajo que ha realizado el historiador hispano-francés François Javier Guerra en torno a la conformación de la política moderna en América Latina mediante las formas de sociabilidad como las tertulias y las formas de asociación voluntaria de individuos por fuera de los espacios sociales tradicionales, las cuales surgieron a finales del siglo XVIII. Estos espacios sociales permitieron la introducción del individualismo en el nuevo lenguaje político, ya que cada individuo decide asociarse voluntariamente a estos espacios de opinión. En palabras de este autor, la sociabilidad moderna acompaña la invención del individuo, la valorización de los vínculos contractuales, el ideal de la igualdad, el reino de la opinión, la soberanía de la colectividad y un ideal de relaciones humanas pacificadas por la civilidad. Cabe aclarar que este proceso de la introducción de la política moderna es paulatino, puesto que en un principio espacios como la tertulia se desarrollaban inicialmente en espacios privados y entre sujetos del mismo grupo social, pero que posteriormente se traslada a la esfera pública, lo que conlleva la difusión de las ideas hacia los diferentes grupos sociales. Por lo tanto, la sociabilidad se interpreta no solo como las diferentes formas que los sujetos constituyen para relacionarse, sino que aparte de esto es un mecanismo que puede explicar la transformación de la política moderna en la segunda mitad del siglo XVIII y el tránsito a una sociedad moderna en el siglo XIX. Otros temas que evidencian la relación entre cultura y sociabilidad política en América Latina es la importancia no solo de los partidos políticos, sino también de los movimientos sociales y las asociaciones cívicas en la consolidación de la democracia y de los sistemas representativos a finales del siglo XX, evidenciando que en la nueva política moderna es posible observar la competencia de los diferentes grupos sociales para conservar su posición o para convertirse en parte de sus integrantes, como lo expone Marcelo Carmagnani y Ricardo Forte en Cultura Política Liberal y Nuevo Orden. Norbert Lechner, por otro lado, en la problemática invocación de la sociedad civil, expone los problemas que sufren las formas de sociabilidad existentes en América Latina con los golpes militares de los 70 en el Cono Sur. Para el autor, estas se ven permeadas por jerarquías y redes clientelares que debilitan a la sociedad civil. Entonces, para lograr fortalecer la misma, se debe crear un asociacionismo cívico y construir un espacio público que se acople a las nuevas
modalidades de la sociedad de mercado, se debe plantear entonces la integración del orden social. También Margarita Garrido ha estudiado la forma en la que se representaban diferentes estamentos sociales y grupos étnicos a finales de la colonia en el ámbito público y los recursos legales que estos utilizaban para servir sus intereses grupales. Francisco Gutiérrez, por su lado, en el curso y discurso del movimiento plebeyo, da a conocer los imaginarios construidos alrededor del movimiento artesano por los grupos oligárquicos junto a la identidad social del mismo. Ahora bien, la metodología utilizada por la cultura y las sociabilidades políticas se caracteriza por su inter- y transdisciplinariedad, puesto que las problemáticas posibles se enmarcan no solo en el campo de la historia, sino que también en el de la ciencia política, la antropología, la sociología, la semiótica, los estudios culturales y hasta la psicología. Puede abordar tanto temas tradicionales como la consolidación del Estado, hasta el desplazamiento de un régimen político premoderno a uno moderno. También puede abordar problemáticas relacionadas a la vida cotidiana y a las costumbres. Las herramientas metodológicas pueden ir desde el análisis de discurso hasta la elaboración de grupos focales con actores políticos que hacen parte de una específica forma de asociación. Esta flexibilidad permite la revisión de una amplia gama de fuentes, desde documentos oficiales, periódicos, panfletos, revistas satíricas y literarias hasta correspondencia personal, objetos y obras literarias. Por último, es importante mencionar que ambos conceptos han sido criticados por la historiografía gracias a su carácter polifacético y por los tan heterogéneos temas que pueden abordar desde las diferentes ciencias sociales. Muchas veces se piensa que la sociabilidad es una noción de sentido común que no necesita ser explicada ni contextualizada, sino simplemente evocada. De igual forma, la noción de cultura puede ser interpretada de forma ambigua y como categoría analítica puede ser utilizada de manera meramente descriptiva, lo que produce que no exista una mayor reflexión sobre las implicaciones teóricas de la cultura política, ni cómo ésta involucra una conceptualización de los hechos de la vida política. Como la cultura política intenta abordar desde actitudes de los actores hasta el mismo contexto, su intención puede tornarse borrosa. Sin embargo, no se le puede restar importancia como categoría para el análisis historiográfico, puesto que permite extender el horizonte de la historia política desde un enfoque cultural.